Como les decía, vamos a estar revisando la guía número 9 y número 10, ¿ya? El ejercicio de las fuentes primarias y fuentes secundarias en la historia, ¿ya? Así que, como siempre les digo, tengan a mano un lápiz, algo para anotar, pequeños tips que les voy a entregar para desarrollarlo, ¿ya? Y lo que dice relación con un poco el contexto histórico en el que estamos viendo. No hace tanto no nos vimos la semana antepasada, por tanto puede estar un poco más fresquito el hecho de que lo que tuvieron que desarrollar, ¿vale? Así que vamos a estar revisando la guía anterior junto con esta. Ya me han llegado trabajos, están todos bastante bien, porque se entendió, el ejercicio era bastante sencillo. Entonces, simplemente lo que a mí me interesa ahora es que hagamos un pequeño contexto y vamos más o menos a lo que significan las fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿vale? ¿Ya? Para que no tengan duda al momento de ejercitarla. ¿Por qué? Porque el trabajo de las fuentes es algo que es más o menos transversal, es decir, lo van a repetir conmigo el resto de año que queda y probablemente segundo medio también, ¿ya? Así que para que lo aprendan, más que todo a identificar y distinguir. Oscar, ¿me está escuchando o está más centrado en el celular? Estoy escuchando, profe. Ya, ok. Eh, para que de una u otra forma no tengan dudas con respecto a eso y al momento del ejercicio. Si se dan cuenta, ahora las guías prácticamente las estoy desarrollando con un solo ejercicio, no tienen que hacer más de una actividad, ¿ya? Por tanto, si se dedican bien a esa actividad, el trabajo de por sí va a estar bien hecho inmediatamente, ¿ya? Así que lo único que me va a interesar hoy día es que identifiquen bien la diferencia entre fuente primaria y fuente secundaria junto con el pequeño contexto histórico del cual tratan, digamos, esas tareas, ¿vale? Ya, así que les voy a compartir el PPT. O antes de eso, en realidad, la guía ya. Entonces, lo que vamos a revisar hoy. ¿Están todos viendo, cierto, lo que comparto? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ahora sí? Sí. Ya, ahora sí. Entonces, lo que vamos a estar viendo es la guía número 9 que ya la ejercitaron, ¿cierto? Lo que tenían que hacer en base a las fuentes primarias, ¿ya? Y compartir una fotografía en el caso de familia, ¿ya? Para que diga relación con lo que significa como una fuente de origen, por así decirlo. Y lo que vamos a ver hoy en la guía número 10, ¿ya? Es seguir ahondando en las fuentes primarias, pero ya más que identificarlas, ¿cómo cómo puedo ocuparlas para una materia de análisis? ¿Ya? Cómo ellas me sirven para una comprensión lectora y para digamos, irlas desarrollando o que me sirvan como ejercicio en la asignatura de historia, ¿ya? Fuente primaria, fuente secundaria. De hecho, deberían ser conceptos más o menos familiares porque se suele pasar también en octavo básico o incluso séptimo, o debería al menos pasarse, ¿ya? La diferencia entre qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria. Y lo que van a tener que desarrollar acá es un texto, ya al final de la guía es simplemente un texto y les voy a hacer ahora un ejercicio para que lo logren distinguir, ¿ya? ¿Qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria? Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo yo logro identificar una idea central de un texto? Porque no todo lo de un texto es importante, sino hay que buscar qué es lo más relevante y qué es lo más eh, a destacar. Y por último, qué temática tiene, si una temática de origen, digamos, económica, social, política, etcétera, que es un poco lo que tuvieron que hacer con la guía número 8, si lo recordaban. ¿Se acuerdan cuando tuvieron que estar viendo los aportes de los distintos gobiernos liberales y si ellos eran económicos, social, político, cultural, etcétera? Ya, un poco más o menos lo mismo, ¿vale? Entonces, dejo de compartir el contenido de eso y voy ya más yendo al PPT. Ya, vamos a partir con el contexto histórico primero que todo para que eh, nos familiaricemos con lo que tiene que ver con esta época. Entonces dice, Guerra Civil y Parlamentarismo, el Chile del Centenario de la República de 1891 a 1925. Objetivo de hoy que tenemos es conocer las principales características del Chile de segunda mitad y fines del siglo XIX y comprender la importancia de las fuentes primarias y secundarias para la comprensión de un proceso histórico. ¿Vale? Esto ya lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo más o menos un repaso de lo que significa la periodización, es decir, la época histórica,
que llevamos en este periodo, y nosotros nos estamos centrando en la República Liberal para llegar a la República Parlamentaria, es decir, en los últimos más o menos 50 años del Chile del siglo XIX, ¿ya? Entonces, brevemente, a esta parte la voy a pasar bastante breve, porque a mí no me interesa llegar más o menos a la guerra civil, al conflicto que tiene Chile durante este periodo. Entonces, esta época va a marcar una disminución del poder ejecutivo. ¿Cuál es el poder ejecutivo? El que representa al presidente de la República, ¿vale? Entonces, en la época portaliana que nosotros hemos visto, ganó mucho poder, por así decirlo, el presidente de la República. Y a través de una serie de interpretaciones de ley a la Constitución de 1833, va a pasar a perder un poco de poder el poder ejecutivo versus el poder legislativo. Y ahí se va a dar el conflicto, ¿ya? ¿Cuál es el poder ejecutivo? Presidente de la República. ¿Cuál es el poder legislativo? El Congreso, ¿ya? El Parlamento, el Senado, ahí está. Entonces, es una serie de interpretaciones legales que se van a denominar como como prácticas parlamentarias, ¿ya? Una de ellas fue la clausura del debate, otra fue la interpelación y la denominada leyes periódicas. ¿Cuál era la finalidad? Cada cierto tiempo se le llamó leyes periódicas porque cada cierto periodo se iban a discutir. Entonces, ahí el Congreso iba a tomar importancia, injerencia, el hecho de ellas discutirla. ¿Con qué finalidad? De una otra forma, obstruir el trabajo del presidente de la República. Por ejemplo, cuando se denominó la clausura del debate, es que pasaba mucho tiempo las leyes descansando en el Senado y no se aprobaban. Fíjense en la imagen que les pongo aquí a continuación, acá más abajito. ¿Ya? Fíjense bien, sale acá una caricatura de la época, sale Senado, ¿cierto? ¿Y cuál pareciera ser la actitud de los parlamentarios de la época? En qué lo está mostrando la caricatura, la sátira política de entonces? Como que van a dormir. Exacto, con que iban al Parlamento solamente a dormir. Entonces la clausura del debate era eso, que las leyes estaban ahí y descansaban, las dilataban, de hecho necesita un quórum, es decir, una cantidad de gente para aprobar una ley, y si ellos querían se iban simplemente al Senado, pasaban y en una de esas maniataban, ¿ya? Otra era la denominada interpelación, y se le llama así a los ministros llamados a rendir cuenta y rotativa ministerial. Si se llamaba un ministro al Parlamento y si no le gustaba cómo funcionaba, simplemente lo dejaban en el cargo. Eso provocó un cambio de gabinetes permanente. Y por último, las leyes periódicas, que eran más o menos de la ley de presupuesto, y ahí presionaba, sobre todo. Y ahí se desencadenó muchos de los elementos de, por ejemplo, la guerra civil. ¿Ya? Esto más o menos ya lo vimos y dice relación con los cambios que se dan en términos de la relación iglesia-estado, ¿ya? Que, por ejemplo, la ley cementerio, la ley laica, la ley de matrimonio civil, etcétera, que un poco desde el punto de vista liberal de la época, la relación iglesia-estado. Eso ya más o menos lo habíamos visto. Pasemos a esta parte, que es el tema de la guerra civil de 1891. Primero que todo, primero, ¿alguien tiene una noción de lo que es una guerra civil? Porque obviamente tenemos toda una noción de que es una guerra, pero ¿a qué se le llamará o qué se le llama guerra civil? No lo confunda con Civil War, ¿cierto? Otra cuestión de Avengers y otras, ¿cierto? Pero, ¿qué es guerra civil? ¿Qué es una guerra civil? Gente. A ver, no sé quién está por ahí. Alguien activó el audio. Una guerra entre el pueblo y el Estado. Una guerra entre el pueblo y el Estado, ¿ya? Tibio, dejémoslo en tibio. ¿Qué es una guerra civil? Estoy pasando revista a todo. Una guerra entre personas que apoyan algo y personas que no apoyan algo. Claro, una guerra siempre crea un conflicto en bandos distintos, ¿cierto? O sea, siempre tiene que haber como confrontación o contrincante, ¿sí? Eso es cierto. Pero dejemos que de tibio pasó a poco frío, ¿ya? Nos alejamos en vez de acercarnos. Entonces, cuando estábamos en tibio decían, de un mismo bando, ¿ya? De un mismo bando. Podrán ser incluso ser contrarios, pero ser de un mismo lugar. Porque, por ejemplo, las distintas guerras se enfrentan a países, como por ejemplo el caso de Chile con Perú y Bolivia. Entonces, ¿qué será una guerra civil? Una guerra dentro del país. Guerra en el país. Me parece que fue Freddy, ¿no? ¿Quién fue? No sé, ¿quién fue? No sé quién habrá sido, pero está en lo cierto. Una guerra civil confronta a mismos compatriotas, ¿ya? Mismos compatriotas. Y a finales del siglo,
del siglo XIX, nos enfrentamos entre nosotros mismos. En realidad fue una guerra de la oligarquía, es decir, de la clase alta. Bueno, uno de los responsables, entre comillas, fue esta figura, José Manuel Balmaceda, ¿cierto? Presidente de la República de los años 1886-1891, que, para contar un poco de él, tenía visiones bastante ambiciosas de lo que debía ser Chile. Él fomenta un desarrollo industrial, un gran plan de obras públicas, por aquí pueden visualizar el oleoducto viaducto, perdón, del Mayeco, que fue una de las grandes empresas de ferrocarril, de transitar y de conectar el país, lo que implicaba un gran gasto fiscal producto de la victoria en la Guerra del Pacífico y la gran cantidad de dinero que se ganó producto del salitre. Y dicen que tenía una de las grandes ambiciones de hacer un país absolutamente moderno y que la gran mineral del salitre fuese de al menos la mitad de capitales chilenos, ¿ya? Y eso claramente lo enfrenta un poco al Parlamento y a quienes tenían los intereses económicos de la época. Pero un presidente muy ambicioso, ¿ya? Realmente que pensaba que Chile podía modernizarse y estar a la altura de los países europeos. Pero obviamente tenía mucha rivalidad, y en este caso el Parlamento, que es un poco lo que le contaba con respecto a la pérdida de poder del Poder Ejecutivo y estas prácticas parlamentarias, lo va a enfrentar, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo entender en ese contexto la guerra civil chilena? Es una guerra de la clase alta. Lamentablemente es un conflicto que se da dentro de la élite, ¿ya? Y Balmaceda pasa a ser considerado como un dictador de la época. ¿Qué entendemos como un dictador? Un dictador es una persona que básicamente ejerce su poder a plena voluntad. Y ahí se lo acusa mucho la prensa y la clase política de entonces por una serie de medidas que toma. ¿Cuándo gatilla esto? Cuando en sesiones el Congreso rechaza su ley de presupuesto. Él quería seguir con su proyecto ambicioso, muchos hablaban de que estaba despilfarrando prácticamente el dinero de todos los chilenos, y básicamente lo que él hace, bueno, si no me aprueban el del presupuesto que tenía para este año, simplemente ocupo el que me aprobaron el año pasado, pues. Y entonces ahí dicen los que estudian más o menos la historia, en que él pasa a llevar la Constitución, y eso prácticamente era un sacrilegio. La Constitución era absolutamente sagrada. Y su edicto, es decir, las disposiciones que él toma, se denominan como como un dictador. Cierra el Congreso, aplica más o menos leyes marciales, y de una u otra forma el Congreso lo inhabilita como presidente de la República, y en términos bastante sencillos, se desata una guerra, un conflicto, ¿ya? Que termina siendo militar. Ahora, están diciendo anteriormente ustedes, y bien lo decían, es un conflicto entre hermanos, entre compatriotas, pero para que exista una guerra necesitamos armamento. Bueno, ¿de dónde sacó ese armamento? La Marina apoya al Parlamento y el Ejército apoya al presidente de la República. Ahí tenemos una guerra. Es bravo, ¿eh? Es muy bravo porque estos mismos militares habían luchado juntos contra Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, pero ahora se están enfrentando entre ellos, ¿ya? Es más, Chile tiene más muertes y más bajas en esta guerra que la Guerra del Pacífico. Eso es impresionante. Y la gran mayoría de los conflictos se dieron en la quinta región, ¿ah? Se dieron en nuestra región. En el caso de, por ejemplo, las batallas de Concón y Placilla, ¿ya? Bueno, la escuadra de la Marina se afinca en el norte, grande de nuestro país, que era producto de la salitrera, y Balmaceda termina de clausurar el Congreso, lo que realmente ahí lo determina como un verdadero, se figura como un dictador, ¿ya? Porque estamos en guerra, obviamente, y las batallas más cruentas, como le digo, son en Concón y Placilla. Balmaceda, al final, en una guerra que duró, afortunadamente, poco menos de un año, solamente en 1891, Balmaceda es absolutamente derrotado, y se asila en la embajada de la Argentina, ¿ya? Y aquí hay una alegoría, yo diría, chiquillos, preciosa. A ver si logramos un poco que la visualicen, creo que se concentren en mirarla, porque, perdón, ahí, concentren observenla, porque una alegoría hermosa. Aquí está Balmaceda, yace obviamente muerto, él se disparó en la sien, ¿ya? Y yace en su cama, digamos, en la embajada de la Argentina, ahí se suicida, y fíjense la alegoría. ¿Qué quiere representar bueno, ¿qué son al fin y al cabo esto? Porque aquí hay elementos de el bien y el malo, ¿no? ¿Dónde estará aquí el mal? ¿Dónde se representará el mal? En el diablo. Exacto, el diablo, ¿cierto?
en el diablo. Vamos a encontrar a dos seres. ¿Qué estarán haciendo ahí? ¿Qué podríamos identificarlo? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué estarán haciendo ahí? Si quieren llevar Llevando el el alma. cadáver y volando. Probablemente se quieren llevar el cadáver, súper bien, ¿cierto? Uno aquí pareciera que incluso se está quizás burlando, ¿no? ¿Y dónde aquí estará el bien? ¿Dónde aquí se manifiesta el bien? ¿Dónde estará? En ¿En el qué ángel. ¿Cómo, perdón? En el ángel que está ahí, y a lo mejor digo yo que puede ser en la persona que está sentada al fondo, porque Ya, no ok. vemos los Ah, qué rostros. interesante, el de acá, puede ser. ¿Y cuáles son sus expresiones, sus gestos? ¿Cómo la expresión del ángel en este caso? De horror, De lamentable. horror. Ya, bien, Oscar. ¿Alguien más? Como desprecio. ¿Perdón? ¿Quién? Es como de desprecio. Ya, de desprecio, ¿cierto? Así como, qué horror, a lo que llegamos, ¿no? O sea, ¿en qué terminó esto? La mirada no quiere verlo. Es bien crudo si lo piensa en el fondo de un enfrentamiento entre hermanos. Una última. ¿Qué hay acá? Hay como un saco Ya, que sí, A lo mejor con el dinero. sí. ¿Y quién está rodeando ese saco con Una dinero? no sé, Una serpiente, perfecto. Y en la alegoría bíblica, ¿qué representa la serpiente? Satanás. ¿Perdón? No. ¿Cómo se llama esta cuestión? Es un Que el diablo. pecado, es ambición, creo. El diablo, ya, es cierto. ¿Recuerdan, cierto, la típica de Adán y Eva, verdad? La relación de Adán y Eva. La serpiente siempre está asociada un poco también a la envidia, al engaño, etcétera. Y un poco lo que se da en interpretaciones de esa época. Fíjense que, bueno, Balmaceda termina suicidándose y ciertos historiadores dicen de que hay una tesis jurídica y otra económica de por qué se desató esta guerra. La jurídica es lo que yo le contaba. Él rompe un poco la constitución de la época, perdón, dejo ahí la imagen mejor, ¿sí? Rompe un poco la constitución de la época, pero la tesis económica es que la gran riqueza de salitre y mineral del periodo hace de una época de mucha ambición, ¿ya? Así, y que termina, digamos, al final lo que creía Balmaceda en no llevarse a cabo lamentablemente. Y después vamos a tener otro periodo bastante alicaído de la política de ese entonces. De hecho, hay bastantes paralelos de cómo la gente estaba muy defraudada de la política en ese periodo, y podríamos tranquilamente estar hablando incluso lo mismo hoy en día, con respecto al Chile de ese periodo, ¿vale? Bueno, eso en términos absolutamente históricos, chiquillos. Algo que no sabían que le haya llamado la atención, hay un museo en Placilla, ojo, hay un museo en Placilla que habla que trata la guerra civil de 1891, con vestimenta y otro, es bien entretenido, es bien buena, sí. ¿Está ahí alguna duda? ¿No? ¿No? Estaba pensando dejar una cápsula para explicárselas mejor, ¿ya? Ok, vamos con las fuentes primarias y fuentes secundarias. Aquí se concentran porque vamos a hacer un pequeño ejercicio y de lo que van a tener que hacer en la tarea, ¿vale? Dice, análisis de fuentes históricas. Análisis de fuentes históricas. Necesito un lector. Creo que todavía tengo tiempo. Necesito un lector. ¿Alguien que se anime a leerme? Please, 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 please. yo, profesor. Ya, dale. Comienza con fuentes primarias, por favor. Fuerte y claro. Ok. Fuentes primarias son aquellas que se contienen la información directa del trabajo de investigación que deseamos realizar. Por lo tanto, son originales como material a utilizar. Ejemplos: periódicos, revistas, diarios de vida, documentos oficiales de instituciones públicas o privadas, actas judiciales. Bien, bien, Benjamín. Es un poco lo que tuvieron que desarrollar con la guía número 9. Si recuerdan, están buscando fotos o elementos que tengan que ver con su infancia. Entonces, aquí nos ponemos en el ámbito de algo de origen, tal como decía Benjamín. Por ejemplo, periódicos de época, revistas, diarios de vida, documentos oficiales que tengan que ver con la época, actas judiciales. Es decir, todo lo que está en archivo. Todo lo que está en archivo. Es una fuente primaria, original. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Vamos con la diferencia con una fuente secundaria, ¿ya? Una fuente secundaria. Otro lector. Gracias, Benjamina. Muchísimas gracias. Profe, Yo yo. hablo, profesor. Ya, dale nomás. No sé quién es, pero dale nomás.
Ya. Fuentes secundarias son aquellas que contienen la información organizada y elaborada producto del análisis de expertos sobre una materia en particular. Ejemplos: libros, artículos de divulgación científica, antologías, enciclopedias y papers. Claro, exactamente. Ya estamos en una área más especializada. Es decir, por ejemplo, que tiene que ver un historiador. Alguien que no vivió la época, pero sí la analiza. Vamos con ejemplos, que siempre resulta mucho más. Gracias, amigo mío. Estuviste súper bien en la lectura. Fuente 1. Fuente 1, la voy a leer yo. Y al tiro le voy a preguntar a quien se anima si es primaria o secundaria. Dice, Fuente 1. Pero esta guerra, nuestra guerra, fue libremente consentida. ¿Por qué si no yo y todos los demás habríamos aceptado 4 años de intensos y dolores, las condiciones de vida innombrables y todos los demás sin apenas rebelarnos? Nosotros nos entregamos a esta guerra en cuerpo y alma. Y en el 14 hace referencia al año del inicio de la guerra de 1914, consentir es nuestra razón de ser. ¿Por qué sí a la guerra? Testimonio de un soldado francés sobreviviente de la Primera Guerra Mundial. Claudio Guerrero, ¿fuente primaria o fuente secundaria? Primaria, ¿Por qué? porque eh, porque era alguien que está en la guerra. No, es secundaria. ¿Es secundaria? ¿Alguien más? ¿A alguien se le ocurre? Nicolás Martínez, ¿fuente primaria o fuente secundaria? Primaria, ¿Por qué, Nico? porque da información directa. Perfecto, súper bien. Se trata de un testimonio de guerra. Estaba súper bien, Claudio, dudó a lo último, pero estaba súper bien, Claudio, ¿ya? Es una fuente primaria, efectivamente se trata de un soldado francés que vive la época y reflexiona sobre el periodo. ¿Está claro, no? Sebastián Herrera, ¿se entendió? Ranaldi, ¿se entendió? Ya, ok. Diego Bastía, ¿se entendió? Ya, bien, bien, bien. Vamos con el otro ejemplo. Fíjense la diferencia inmediatamente. Dice, esta fuente expone la visión del historiador británico Erin Hobsbawm sobre la primera mitad del siglo XX. La Primera Guerra Mundial marcó el derrumbe de la civilización occidental del siglo XIX. Esta civilización era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su estructura jurídica y constitucional, burguesa por la imagen de su clase hegemónica característica y brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento y la educación, así como el progreso material y moral. Además, estaba profundamente convencida de la posición central de Europa. Sus cimientos fueron quebrantados por las dos guerras mundiales, las que siguieron, una revolución generalizada. Los grandes imperios coloniales que se habían formado antes y durante la era del imperio se derrumbaron y quedaron reducidos a cenizas. Hobsbawm, en Historia del siglo XX, Buenos Aires, Argentina, Editorial Crítica, 2007. Delgado, ¿qué se le ocurre a usted? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Secundaria. ¿Por qué? Porque no hay una persona que, una carta, un documento oficial que diga que fue así. Ya, perfecto, súper bien. A ver, alguien me está escribiendo en el chat. ¿Alguien se le ocurre fuente primaria y fuente secundaria? ¿Por qué sería fuente secundaria? Perfecto, es fuente secundaria. ¿Qué más? ¿Por qué también podríamos decirlo? ¿Qué decíamos de la fuente secundaria? Es una fuente, aquí está. Ah, perdón, ahí está. Es una fuente organizada y elaborada producto del análisis de un experto. ¿Se dan cuenta? Analizada por un experto. Dice, es la visión de un historiador británico. Entonces, probablemente podamos decir, Hobsbawm no vivió la época, no fue un soldado, puede que sí lo haya sido, ¿ya? No lo sabemos, pero aquí está haciendo la diferencia entre un testimonio, es decir, vivió la época, y aquí está hablando como un periodo largo pareciera ser, ¿cierto? Como que está hablando de cuando dice el derrumbe de la sociedad del siglo XIX, y la va como analizando, ¿sí o no? La va como más o menos detallando. Súper bien.
Súper bien, ¿ya? Un último ejercicio, chiquillos, y con esto cerramos la clase para que más o menos vean lo que igualmente van a tener que hacer, ¿ya? Le voy a preguntar en este caso a Josué, para que esté atento, ¿ya? Vamos a utilizar esta, la vamos a utilizar y la vamos a volver a leer medianamente todos, ¿ya? Quiero que se fijen y quiero que destaquen, en este caso Josué, ¿cuál para usted podría ser la idea central del texto? Es decir, lo más importante del texto, ¿ya? Lo voy a leer nuevamente, dice, pero esta guerra, nuestra guerra, fue libremente consentida. ¿Por qué, si no yo y todos los demás, habríamos estado 4 años de intensos dolores, las condiciones de vida, innombrables y todo lo demás sin apenas revelarnos? Nosotros nos entregamos a esta guerra en cuerpo y alma. Y en el 14, consentir en nuestra razón de ser. ¿Por qué se dije sí a la guerra? ¿Ya? Piense en el sentimiento de este soldado. ¿Qué siente ese soldado? ¿Ya? Entonces, vamos a ir al ejercicio que es el último. Ya dijimos que es una fuente primaria porque se trata de un testimonio original de la época. Este es el mismo ejercicio que van a tener que hacer, ¿eh? El mismo ejercicio. Ya dijimos que es una fuente primaria, ¿por qué? Porque es un soldado. Pero ¿cuál será el sentimiento de este soldado? ¿Qué nos entrega este soldado como testimonio histórico, Josué? ¿Qué cree usted? O vaya empezando el resto. ¿Qué nos dice ese soldado? ¿Qué nos querrá decir ese soldado? Que porque hubo una guerra que él no la quería vivir, por así decirlo. Ya, súper bien, súper interesante eso, Claudio. ¿Alguien más? Que perdió, por así decirlo, todo lo que tenía por ir a la guerra. Ya, perfecto. Puede ser un sentimiento de arrepentimiento, súper bien. Uno más, alguien más que se anime, uno más. Que haya quedado con trauma por todo lo que vivió. Perfecto, súper bien, sí, súper bien. En eso van a tener que fijarse los sentimientos. ¿Ah? Yo le puse simplemente como idea central varios de lo que estoy diciendo. Un sentimiento contradictorio, porque por un lado sintió mucho entusiasmo por participar de la guerra, pero después, por lo que decía Benjamín, un arrepentimiento. ¿Por qué dije que sea la guerra? ¿Por qué? Quizás también el trauma, como dice Oscar, el de volver a rememorarlo. Súper bien, súper bien. Y la naturaleza de ese texto. ¿Será un texto, Rubén, económico? ¿Es un texto económico? ¿Habla de la economía? No. Ya, vamos descartando. ¿A quién más le puedo preguntar? A Jeremías Pizarro. Me imagino que está porque no lo veo. Jeremías, ¿es un texto político? ¿Habla de política el texto? Chuta, ya voy a pasar, ojo que voy a pasar en un minuto más de lista, así que para que estén atentos. Esteban Hervia, ¿es un texto político? Vamos por el descarte, ¿ah? Esteban Hervia, aquí voy viendo si está atento a la clase, ¿ah? Hervia, ¿es un texto político? No sé. Ah, no sabe, ya, ok. Aquí me escriben por ese. ¿Es un texto social? Dice Rubén. ¿Están de acuerdo? ¿Es un texto social o no? A ver, pongan los deditos, las manitos. ¿Será un texto social? Si queda así, hagan las manitos. ¿Es un texto social? Ya, perfecto. Es un texto social, con alto atrevimiento. ¿Por qué un texto social? A ver, Francisco Valdés, ¿por qué un texto social? Porque la gente de esa época y el soldado estaba diciendo lo que vivió. Ya, perfecto, súper bien. Sí. No entrega el sentimiento más puro y pleno, ¿ah? de lo que, y desgarrador de una guerra, ¿ya? Súper bien, chiquillos. Fíjense que va a ser el mismo ejercicio que van a tener que hacer acá. Van a tener que leer un texto, que en este caso es de José Miguel Varela, un militar de la época, ya que vive, esto es un texto de Parvex, es un texto que vive distintos periodos de la Guerra del Pacífico, la ocupación de la Araucanía y la Guerra Civil, y van a tener que hacer el mismo desglose. ¿Es fuente primaria o secundaria? ¿Ya? Subrayo, destaque cuál cree usted que es la idea central del texto que quiere entregar, ¿ya? No es, o sea, cuando me refiero a subrayo, destaque, me refiero a que usted como ejercicio lo puede hacer, pero simplemente lo traspasa acá, ¿ya? Y aquí sí es un texto político, económico, social o cultural. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Se entendió el ejercicio? Sí. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es bastante sencillo, ¿ya? Hoy, antes que se acabe el tiempo, rápidamente, vamos con la lista. Álvarez. Ya,
dejémoslo ahí en duda. Añasco, Presente, profe. Aranda, no sé si está Aranda. Astudillo, ya, presente Astudillo. Bastías, Presente. Bastidas, Presente, profesor. Bravo, sí, sí está Bravo. Bustos, también está Bustos. Carvajal no está. Covarrubias sí está. Cuevas, no. Delgado sí está. Gallardo no está. González Blanco, sí, sí está Sebastián. Juan Pablo no. Guerrero sí está. Gutiérrez también. Enrique no está. Herrera sí. Elvia también. Jofré, ¿no? Jorquera, tampoco. La B, Tomás, no. Lisboa, Presente, profe. ¿ya? Marabolí, Presente, profe. ¿ya? Martínez, sí está. Moncada también. David Pérez también. Pizarro, Presente, profesor. ¿ya? Quiñones también. Ramírez también. Ranaldi, Presente, profesor. ¿ya? Rica Barren también está. Brandon Rojas. Yo lo vi al Brandon. Presente, profesor. Ya. Suárez también está. Francisco Valdés también. Bastián Valenzuela. Presente, profesor. Ya. Velázquez también está. Vera. ¿No? Quizá por el chat. No, tampoco. Vidal. Presente, profesor. Ya. Y Zúñiga. Ya. Eso es lo que van a tener que desarrollar, chiquillos. ¿Ya? Eso es lo que van a tener que hacer. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesor, ¿usted me nombró para la lista? Cabrera, no, pero sabía que estabas, así que te puse el tiro nomás presente. ¿Ya? Te puse el tiro nomás presente. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Nones? ¿No? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? Ya. Último dato. El día lunes tienen transporte marítimo a las 10 de la mañana. ¿Ya? Ya lo subí a Classroom, ya lo subí. A las 11:30 tienen artes. ¿Ya? Y a las 4, como siempre, el consejo de curso. Así que, sí, Aranda, sí está, le puse en el chat presente. Así que eso, ya lo subí a Classroom. Un buen fin de semana, chiquillos, porque si no se va a cortar. Que estén bien, cuídense mucho, ¿ya? Saludos a sus familias, ¿ya? Vayan saliendo más. Chao, Chao, profe. chao, Profesor. chao, 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 que estén bien.